¿Cómo están, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestros temas y tenemos el día de hoy un tema muy interesante, un tema que va a seguir concretando la idea de comunicación. Trabajaremos el día de hoy el lenguaje como facultad humana. En sesiones anteriores hemos iniciado conociendo el curso un poco hablando acerca de la comunicación, ¿no? La importancia que tiene esta. Cómo es que en contextos tan cambiantes como el que nos encontramos hoy en día, la comunicación se hace presente, la comunicación tiene ciertas exigencias y sobre todo tiene un conjunto de disposiciones que nosotros como hablantes tenemos que cumplirlas. En función a ello, vamos a darnos cuenta que este proceso, que es muy significativo y que sobre todo es de carácter social, tiene una base, tiene un origen. Y el origen justamente de este proceso social, de este proceso dinámico, es el lenguaje. Entiéndase entonces que este proceso de carácter comunicativo, que tiene ciertos elementos, que tiene ciertas barreras y que muchas veces tiene que responder a todo un contexto, resulta fundamental reconocer que la base o el origen de este proceso comunicativo lo vamos a encontrar en el lenguaje. Este lenguaje es entendido como una capacidad humana que tenemos nosotros para podernos comunicar. En ese sentido, esta comunicación va a ser más efectiva, esta comunicación va a ser importante porque nosotros vamos a encontrar tantas capacidades que vamos a ir desarrollando y que los vamos a ir plasmando día a día en conversaciones, de repente en procesos de escritura o en cualquier manifestación que nosotros tengamos. Dicho desde ese punto de vista, este lenguaje es la base para que nosotros podamos comunicarnos, para que nosotros podamos transmitir un mensaje y poder llegar a un grupo de hablantes. También vamos a poder considerar que este lenguaje sigue siendo de carácter social, ¿no? Es decir, nosotros las personas vamos a encontrar escenarios muy significativos donde vamos a poner en práctica esa gran capacidad que nosotros tenemos. Al tener esa gran capacidad que tenemos, podemos transmitir de diferentes maneras un concepto o una idea que deseamos transmitir a los demás. En función a ello, se considera que este lenguaje, incluso hasta la actualidad, hay una gran discrepancia en si este es innato o si es aprendido. Es decir, hay muchos estudios que señalan que esta capacidad que tenemos para comunicarnos nace con nosotros, ya está presente. Pero también hay estudios que señalan lo contrario, que esta capacidad es producto de todo un aprendizaje, de todo un proceso que tenemos día a día. Al tener ese proceso, entonces vamos aprendiendo día a día las experiencias, el contacto con el mundo. El grupo social se convierte en escenarios muy significativos que nos permite aprender. Estudios como por ejemplo los que sostiene Noam Chomsky, que es un lingüista estadounidense, considera que este lenguaje es una capacidad que tenemos nosotros para podernos comunicar. Esta definición ha sido sustentada y es sustentada a la vez por varios especialistas. Se ha considerado precisamente que podemos comunicarnos gracias a esa capacidad que tenemos como personas, que tenemos como humanos. Bueno, desde el punto de vista más humano, racional, vamos a encontrar este lenguaje como una gran capacidad que nosotros tenemos. Entonces, este autor es el sustento para que muchos autores señalen esa importancia que tiene el lenguaje en nuestra comunicación. Asimismo, otros estudios han podido señalar que este lenguaje le da forma al pensamiento. Al darle forma al pensamiento, entonces nosotros vamos a entender día a día lo que sucede en el contexto. Y al entender día a día lo que sucede en el contexto, entonces vamos dándole forma a ese pensamiento. Por lo tanto, se sigue considerando el lenguaje como una gran capacidad que nosotros tenemos. Esta capacidad, dentro de todo este proceso comunicativo, va a ir adquiriendo diferentes formas. Es por eso que se habla de una comunicación, por ejemplo, lingüística y de una comunicación no lingüística, es decir, de aquellas personas que tienen la capacidad para utilizar como instrumento la palabra, mientras que hay otro grupo que no tiene esa capacidad, pero no utiliza la palabra, pero sí utiliza otros elementos.
a esa gran capacidad que tenemos para podernos comunicar, nosotros vamos a conocerlo como lenguaje. Al tener esta capacidad, entonces la persona, dependiendo de estas habilidades, hace uso del proceso comunicativo. Por lo tanto, toda persona tiene esa capacidad, la capacidad para poderse comunicar. Hay especialistas, hay autores e incluso nosotros también avalamos ese concepto, es señalar que la manifestación que tenemos de ese lenguaje lo hacemos a través de la palabra. Ahora, esa palabra puede entenderse o puede usarse tanto de manera oral como de manera escrita. Por lo tanto, este vehículo o esta manifestación que tiene el lenguaje en nuestro día a día es el uso de la palabra. Y entienda usted que tiene capacidades tanto para escribir y tanto para hablar. Por lo tanto, este instrumento que tiene el lenguaje llamado palabra se convierte hoy en día en un recurso muy importante que tenemos nosotros para comunicar. Es por eso que la palabra tiene que cuidarse, la palabra tiene que respetar ciertas reglas, ciertas normativas, porque para hacer uso de esa gran capacidad física y psíquica que tenemos, porque todo parte de un proceso mental, todo parte de un proceso cognitivo, tenemos que hacer este uso correcto de la palabra. Y el uso correcto de la palabra nosotros lo vamos a hacer siempre y cuando respetemos toda esta normativa. Por lo tanto, podemos concluir que este lenguaje es una gran capacidad de la cual la persona se encuentra dotada. En función a ello, se manifiesta la comunicación y lo hace a través de la palabra como instrumento o vehículo que tenemos nosotros para podernos comunicar. Reflexionemos entonces sobre la importancia que tiene esta comunicación y sobre todo su origen en esta capacidad importante que tenemos nosotros para podernos comunicar, llamado lenguaje. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por la atención. Esperemos que este tema nos permita seguir reflexionando y sobre todo aprendiendo de que la comunicación es un proceso más de carácter social. Es un proceso psíquico, es un proceso que requiere de muchas habilidades que debemos de poner en práctica. Nos estaremos encontrando próximamente en otro